Decenas de ciudadanos haitianos fueron detenidos este jueves en un operativo migratorio que se realizó en la ciudad Juan Bosch, una acción que saludaron sus residentes, quienes se quejan por el comportamiento que consideran inapropiado de estos ciudadanos. D'Angelo Reed está en directo desde el lugar para ampliarnos. Adelante, D'Angelo. Muchas gracias, buenas tardes. Un amplio dispositivo fue desplegado en toda esta ciudad Juan Bosch por parte de la Dirección de Migración, donde decenas de ciudadanos haitianos fueron apresados. Durante el operativo desplegado por la Dirección de Migración, junto a miembros de la Armada Dominicana y la Policía Nacional, se buscaba diligentemente a los extranjeros haitianos indocumentados. La búsqueda se extendió hasta los edificios aún en construcción. Otros fueron detenidos a bordo de sus motocicletas o en los autobuses de transporte público. Lo que pasó ayer, un falta de respeto, porque no deben faltar un respeto a la autoridad. Y ellos están haciendo su trabajo porque es un derecho, porque a ellos le pagan para hacer trabajo y tienen que cumplirlo. Dominicano, yo no puedo conseguir documento dominicano, ¿cómo lo voy a conseguir? Como yo soy haitiano. Una acción respaldada por los moradores de este lugar, quienes se quejan por el comportamiento inapropiado de los extranjeros. Yo estoy de acuerdo con que se haga ese operativo, porque aquí hay haitianos que están por su cuenta aquí. Entonces, como que las autoridades como que se le está yendo de control con eso. ¿Le han permitido mucho? Sí, aquí mismo, ahora mismo, yo diría que el 40% de los que vivimos aquí son haitianos. Esto está minado. Aquí en Juan Bosch viven más haitianos que dominicanos. Y esto no fue dado, ¿no? Aquí hay que pagar. Y no se paga mucho. Ahora, ¿qué le pasa a ellos? Que le piden 20,000 pesos por un alquiler de un apartamento. Y ellos inmediatamente dan el alquiler. Ellos no le paran a precio. El operativo se extendió más allá de la ciudad Juan Bosch en busca de los ciudadanos haitianos que este miércoles agredieron a tiros y pedradas a unidades de migración cuando llegaron al lugar. Se espera que en los próximos días estos operativos continúen y se produzcan más apresamientos de indocumentados haitianos. Es toda la información por el momento. De esta manera yo regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, D'Angelo. Bien, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió este jueves que cualquier ciudadano que se encuentre en el país debe respetar las leyes y que las autoridades deben abocarse para que se cumplan y abogar para esto ante la actuación de varios haitianos quienes recibieron a pedradas a agentes de control migratorio de la Dirección General de Migración en la ciudad Juan Bosch. En otro orden, afirmó que los casos de COVID en el país se mantienen en control y pidió a los ciudadanos que aún no se han vacunado a acudir a los puntos de inoculación. No solamente si son haitianos o dominicanos, cualquier ciudadano o cualquier persona que esté en nuestro país, pues tiene que ajustarse a lo que es la ley, a lo que es el orden público. Y eso todos nosotros tenemos que abogar por eso. La vicemandataria habló al encabezar un desayuno nacional de oración dominicana donde fue invitada de honor junto a otros funcionarios y representantes del Poder Legislativo. Por su parte, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, rechazó el comportamiento de un grupo de nacionales haitianos que agredieron a agentes de la Dirección Nacional de Migración en este complejo del que hablábamos, la ciudad habitacional Juan Bosch. Manifestó que las autoridades dominicanas tienen el derecho de cuestionar a cualquier extranjero que se encuentre de manera irregular en el país. Escuchemos lo que dijo. Rechazamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Esa actitud de los inmigrantes nosotros rechazamos y nosotros reconocemos el trabajo que tiene que hacer el Estado a través de los inspectores de migración. Sin embargo, también pedimos a las autoridades que tienen que cuestionar, que tienen que revisar el método de abordaje a los inmigrantes que se encuentran en la calle, irregulares o no. Porque el hecho que la persona es inmigrante, tú tienes que abordarlo con decencia y respetando su dignidad. Entonces, en muchas ocasiones, los inmigrantes nos dicen que lo abordan con mucha violencia. No obstante, Charpentier entiende que la Dirección Nacional de Migración debe cambiar los métodos utilizados para capturar y deportar a quienes se encuentren en condición irregular.